Estamos aquí en Con Voz Propia. Yo soy Cecilia. Yo soy Ana Marta. Yo soy Delian. Y estamos muy contentas de estar aquí con Ceci Cervantes. Hola, mucho gusto. Y soy Ceci. Gracias, Ceci, bienvenida. Gracias por invitarme. Oigan, en este episodio de Con Voz Propia vamos a tratar el tema de una serie que ha sido muy controversial. Se llama Ángela, que más o menos les voy a dar rapidísimo un flashazo de lo que se trata. La historia narra a una mujer que se llama Ángela, que es aparentemente lleva una vida perfecta, ya sabes, una vida, La familia perfecta, el esposo perfecto. todo perfecto, ¿no? No existe lo perfecto, les aviso. El esposo de Ángela se llama Gonzalo, y Ángela también tiene 2 hijas, pero lo que vemos en la serie, en realidad, es un tema súper delicado que se trata de la violencia doméstica. Ángela lucha siempre por liberarse de los abusos y el control de su esposo, quien la manipula y la aísla de su entorno. Realmente una serie súper fuerte, ¿verdad? Sí, fuertísima, pero es muy real. Creo que es más real de lo que podemos pensar. Y gente como Ángela, personas, mujeres u hombres, pueden estar viviendo exactamente ese caso y los demás no estar enterados. Claro. Se quedan calladas, ¿verdad? Sí. Se quedan calladas, qué triste. Y siempre vemos ante estas situaciones de la violencia doméstica al que le decimos o se conoce o ahorita es muy común oír hablar de lo que es un narcisista. Sea hombre o mujer, o sea, pero en esta serie pues es hombre. Así es. No, y creo que aunque sucede en España, que es un país de primer mundo, etcétera, nos encontramos como en el mismo reflejo de muchas historias, sobre todo de mujeres, en la que quedarse callada o estar aisladas porque su familia no está con ellas o porque ya no la tienen. En el caso de Ángela, su mamá estaba enferma, entonces ella no tenía ya papá, no había quien la defendiera. Creo que se iba haciendo cada vez más grave, ¿no? Sí. Sí, como que él tenía mucho poder mental sobre de ella, porque ya después que vas entendiendo la serie te das cuenta que ella estaba a la par de él. Ella también era una arquitecta muy reconocida. De hecho, eran los proyectos de ella. Sí, y ella se iba opacando, ¿no? Ella se iba opacando para ella hacerse menos o más chiquita que él. Porque a él le molestaba que ella fuera mejor que él. Y a mí donde más me llama la atención es cuando los amigos les dicen que quieren la renovación de la casa y que ella haga el proyecto. Y cuando ella toma el teléfono para hablarle a los amigos, le dice, ya me habló Gonzalo y me dijo que no ibas a poder. Ajá. Y ella se queda callada, no la dicen y dice... Porque después vamos viendo en la serie el por qué ella se empieza a quedar callada. Porque si lo contradecía, entonces iban a venir los golpes, iban a venir los abusos, que cada vez iban a ser más grandes. Sí, pero él ya tenía como un plan. Ah, claro. Él ya estaba haciendo su plan porque tenía coraje, porque pensó que lo había denunciado ella de los golpes y no fue ella. No, porque la persona que ayudaba a su mamá había sido una persona violentada de la misma manera y se daba cuenta que Ángela estaba toda golpeada, amargada, y ella es la que lo denuncia. ¿Te acuerdas que Ángela en un principio piensa que fue su amiga Esther? Y por eso le podía hablar, ¿te acuerdas? Sí, y creo que también eso es muy real. Que las personas que han sufrido o que hemos sufrido violencia nos damos cuenta de cosas que los demás no. O sea, los puedes detectar más fácilmente. Entonces estás como con una antena ya más alta. A mí me acuerdo que alguien me había dicho una frase que me encantaba que decía, nadie conoce mejor a su verdugo que la víctima, ¿no? Exacto, que sabe exactamente cómo llega y entonces empieza a detectar esas cosas. Y por eso la persona que trabaja con la mamá detecta pues que ella estaba sufriendo violencia y lo acusa. Porque ella se da cuenta que no deja llevar a las niñas con su mamá, se da cuenta de muchísimas cosas que Ángela no decía, no me deja traerlas. Decía, es que están mejor en otra terapia, es que están mejor en clases. No siempre sé, había un pretexto para que las niñas no se acercaran, en este caso, a la mamá de Ángela. Porque tenía esquizofrenia Sí. la mamá, ¿no? Sí. Pero era más que nada, no era porque la mamá estuviera enferma. No, era porque por tenía control. poder. Ajá, Tengo por el control. Ajá. Y porque una forma de controlar es someter a la víctima o a las víctimas y las empiezan a secuestrar.
O sea, y Pues entonces... a ella no la dejaba ir, acuérdate. Ajá, no la dejaba. No le dejaba hacer nada, ni Ni con hablar. las amigas. Ni con las amigas. O sea, aquí el tema es que realmente un narcisista como Gonzalo en esta serie es que él hace que Ángela realmente se crea lo terrible que es este hombre y todas las terribles historias en las que hace creer que Ángela es. Porque Ángela es la mala, es la loca, es la La que inventa. la que La que inventa cosas, todo. Sí, y creo que están tan débiles, llega un punto que estás tan débil que de verdad crees que estás mal, o sea, que de verdad sí estás, híjole, de verdad se me habrá olvidado, ¿no? De verdad, lo Y lo- hice, de y verdad luego le pasó. manda- Bueno, pero le una manda cosa a este ustedes, que hombre. alguien te deja de hablar. Y hasta dudas que dices, a lo mejor le hice algo y no me di cuenta. Sí, Bueno, a mí me ha pasado. sí, Claro, a todas. sí, Y, sí. y tú dudas hasta de ti misma de que te pones a hacer como un recuento y decir, híjole, a lo mejor sí ¿Qué hice hice? algo Ajá. y no lo sé. Sí, empiezas a ¿Verdad? dudar. Y más Ah, si la no, otra a mí me persona- dejas de hablar y yo no ando dudando. Pendejas que me... Pero alguna vez, bueno, a mí me ha pasado. sí. No, pero por ejemplo, lo que pasaba, Yurki, es que él empieza a crear un escenario donde decía que ella estaba muy frágil, que ella pues estaba olvidando las cosas últimamente. Entonces él empieza a crear esa idea y a los amigos cuando les dice eso, pues Ángela era una persona débil y frágil, Sí. que la gente sí empezó a dudar, ¿no? De su capacidad. No, le y dice. luego acuérdate que encontró la mascada de la otra que se murió, de la Que que ella había trabajaba. matado. Que la había matado. Y ella ya estaba como con la cosita de Y que ella algo bien sabía que había sido amante de él. Ujú. Y fíjate cómo ella se quedaba Callada. callada. Sí, porque pues el miedo era real. O sea, su miedo no era fabricado por nada. Sí, y también lo impactante que a mí se me hizo es que hasta las niñas, sobre todo una de sus La niñas, grande, ¿no? la grande, Maya. cómo la pone a dudar realmente del amor y No le quería contestar. la mamá. O sea, ella sí le creía al papá que la mamá realmente estaba loca, Que era mala, que le quiso disparar. ajá, que le quiso disparar. O sea, verdaderamente el tema aquí son esas personas que están tan mal de la cabeza que hacen y manipulan al antojo a una persona. A mí la única parte que no me cuadra, y todavía la pensé 2 veces, es, ya ves que él contrata como quien dice a un sicario, Ajá. y el sicario le dice, déjalo porque te van a matar. Pero luego él también le hace creer como que todo fue mentira. Digo, bueno, la hizo ver como una realidad, pero también la enloqueció. Pero él por dinero. Porque así Sí, era. conveniencia. Acuérdate que así Venía yo como para malo, porque malo. necesitaba permisos para abrir su... Ajá, él fue contratado y para la Pero luego yo esposa decía, y ¿por qué le dijo a ella Que la querían matar. matar? Es la única parte que a mí como que me... Sí, eso como no. Pues porque yo pienso que ahí para malo. darle más miedo, para darle No, más yo miedo, creo ¿no? que malo ahí, yo pienso que se arrepiente un poco de lo que Gonzalo le había dado económicamente para hacer contra Ángela. Pero él al conocer a Ángela, quieres que no se siente como con un acercamiento a ella verdadera. Pero ella tiene que luchar entre la necesidad del dinero y la pobre mujer con la que está Yo no, haciéndole ver su- yo no lo veo así. Yo tampoco no lo Yo veo pienso así, que porque él lo acuérdate hizo que es- para meterle Ajá. miedo y que ella tuviera más pánico y entonces empieza como a volver loca de que me quiere matar, me quiere matar. Porque acuérdate que se basan hasta en una historia de un libro. Ajá, todo es de un libro que ella tenía ahí. Ah, ella había sí, leído. Sí, ella había leído este libro, sí. Entonces más maquiavélicos, porque se supone que hicieron la historia de un libro y por eso cuando ella llega al psiquiátrico le hacen creer que ella está viviendo una historia de un libro que Verdadera. ella leyó. Es que es cierto. Entonces ahí podríamos unir eso que no cuadra, que fue un actor, simplemente Sí, un ajá. actor que no iba necesariamente a matar, sino a hacerle creer esa idea para que ella en algún momento Tuvieron más explotara. hijos, sí, fue Ajá. cuando agarró la Ajá, que pistola. explotara y luego ese personaje desapareciera, ¿no? Que fue lo que pasó. Y todo el mundo dijera, es que estás loca. esa No, persona pero jamás sí llegué a existió. pensar en un momento de que dije, se me imaginó, o sea, ¿de verdad? Sí, porque Yo también, ¿sabes en qué momento? Pero ella llega al psiquiátrico Oye, espero y le que dicen, No claro, estemos espoleando la serie para los que no la hayan visto, pero Ajá, bueno, alerta spoiler. Ajá, exacto, porque le dicen, pero pues a ver, el nombre que tú nos dices es el autor del libro. Y si lees el libro, es la historia que tú estás platicando. perro. Es una historia
que tú leíste. Y ella duda, pero a mí me impacta cuando ya llega con su mamá, yo ahí sí me di cuenta que claro que todo era verdad, cuando la mamá le dice, ¿qué te pasó en la pierna? Ah, sí. Y ella se ve la quemadura y dice, Cuando la es cuando ella de veras dice, Sí pasó, sí sí pasó, pasó. y sí fue real. Y le dice a Esther, que bueno, dije, qué padre que tiene una amiga que le cree todo, Sí. que nunca la Su pone red ni de a apoyo. juicio, ni la amiga le creyó desde el momento A. Eso es una amiga, ¿eh? Sí. Eso es una Y eso que acabas de decir, Ceci López, red de apoyo, qué importante, Sí. ¿no? Creo, ajá, exacto. Creo que lo que más se rescata de esta serie es que todos aquellos que la ven y que puedan estar en esa situación se encuentren y que se den cuenta primero, pues que tienen que hablar Sí. y que tienen que tener una red de apoyo, porque sin testigos alrededor te vas a convertir en una más de ese porcentaje de mujeres que de verdad terminan locas o pues asesinadas, ¿no? Como va a estar en el caso de ella. Sí, porque ella la verdad no tenía dinero en mi país en ningún lado. Realmente sí, era a la casa de la Ah, amiga. tenían hasta La amiga. mamá. Acuérdate que hasta le quitó el dinero para que se fuera a la otra, no darle los papeles a la que le hizo. Sí, era un control. Era un control del Era un control. No, ¿no te acuerdas que hasta de la forma de vestir? Sí, claro. Claro, claro. Fíjate que a mí esta serie hay como 6 puntos así súper claves que yo, Ana Marta, así como que los pongo en la mesa, que es la violencia doméstica, la manipulación, no voy a poner el lente, permítanme, desentrañando secretos, la resiliencia y búsqueda de la verdad, el impacto psicológico y obviamente el desenlace. ¿Cómo ves, Ceci, si nos vas platicando algo, para ti, por ejemplo, la violencia doméstica, qué? Híjole, es que mira, para empezar, la violencia doméstica es real. Y no siempre tiene que ser con golpes. En este caso sí fue con golpes, pero hay violencia emocional, hay violencia psicológica, bueno, que esta es la misma, la económica, la vicaria, que es cuando los padres secuestran a los hijos. Que también parte de Gonzalo fue violencia vicaria, la que usó con las hijas, con de Ángela. retenerlas. Se las llevó. Sí, que no las dejara ver. Pero, digo, primero, pues, creo que ya estamos en una sociedad en la que todos sabemos que la violencia existe. Y es real, y está más cerca de lo que creemos, porque un empujón, un grito, la ley del hielo es violencia, también la ley del hielo es violencia, entonces, todas esas van minando el espíritu de la persona que está ofendida, y con el paso del tiempo se va haciendo tal el daño en su espíritu, que hay muchísima debilidad, ya no se puede defender, es más, ya no sabe ni cómo empezar a contar una historia tan larga, porque no es como que le cuentas a tus amigas, ¿qué crees? Fíjate que yo ayer platicando con mi marido me pegó o todo. No, te quedas callada, porque te da vergüenza. Porque ahí sí. ¿Qué van a decir? Porque ¿qué van a decir? Porque, y entonces al día siguiente pasa otra cosa y al día siguiente, ¿Y qué voy a hacer yo si no sé hacer nada? Exacto, Porque tengo que trabajar. Porque sí, los empiezan a minimizar. sí, el poder que ellos tienen no es en realidad un poder real, es una violencia a tal grado que se engrandecen. O sea, ellos creen que sometiéndote son más grandes. Claro. Entonces, pero pues no es así. Y en este caso, bueno, tú ves al principio a Gonzalo y dices, oye, es guapo, es encantador, tiene lana, tiene la casa perfecta, los hijos perfectos, todo, o sea, nunca le ves. Pues sí, Al porque principio nunca vean, le ves lo todos malo. le creyeron y le volteaban la cara ni la saludaban. Sí, ¿no te acuerdas cuando ella va a algo y saluda a la que dice que era su amiga y la amiga se voltea? Se voltea. Y voltea y le dice a la otra, ¿pero qué le hice? Y le dice ya, Ay, sí, ahí déjala, o sea, como... Sí. te da idéntico. Sí. Aquí en la serie había una amiga que lo sabía y que se daba cuenta. Sí. Pero, digamos, en la vida real, ¿qué tantas personas? Yo creo Y hay gente pocas. que se puede dar cuenta y no va a tener la empatía para decirle voy a entrar. Ah, no, claro. No, se van a poner de parte del que le convenga. Ese es un punto Eso es también. lo más triste. Creo que ese es un punto importantísimo. Creo que muchas veces, y es tristísimo, Triste.
que muchas personas se quedan del lado que violenta porque les conviene. Porque a lo mejor es el socio, a lo mejor es el amigo que los invita, a lo mejor es el amigo No, que oye, paga un viaje. y tienen un carisma y ay, es que mira, no, ni mata una mosca, ve qué bueno es. Conmigo ha sido tan bueno. Así le pasó a una amiga mía que le quitaron a sus hijos. Sí. Y muchos de que, ay, no, pobre, que él todo lo que hizo, se le quitó a los hijos y todo lo hizo escondido. Bueno, eso luego vamos a invitarla. Sí, sí. La manipulación, Ceci. Bueno, hijo, es que también ese es un punto muy clave. Yo creo que algo que caracteriza a las víctimas es que son personas empáticas y que carecen de algo. Casi siempre vienen de familias donde ya no está el papá, ya sea porque falleció, porque no está presente, o porque tuvieron un caso anterior donde sufrieron violencia y se aguantaron. Entonces, ese pedacito es como tu kriptonita. Esa es tu debilidad. Y ese es el perfecto, porque ellos van entrando por ahí y entonces tratan de decirte que te van a cuidar, te van a ayudar, te van a querer, yo te voy a dar, yo todo, pero no es más que manipulación para su beneficio. Exacto. Siempre haciéndolas dudar de sí mismas y de la percepción real. No, y también él manipulaba a los amigos, ¿se acuerdan cuando ella estaba? Exactamente, eso yo voy. Ajá. Si te das cuenta, él manipulaba A los a sus amigos. amigos, a su gente, a todo el mundo él manipulaba. Exacto. Cuando brindó por ella y que mi esposa... Ajá. Sí. O cuando ella sale llorando del juicio y él le decía, cariño, pero es que tú no estás bien ahorita, pero vas a estar mejor y todo volverá a ser como antes. Pintándose a los demás que él era lo máximo, el comprensivo, y la verdad es que no. Solamente estaba manipulando la historia para dañarla. Oye, y otro punto, desentrañando secretos. Esto es, Y mira, moraleja, hay que aprender algo. Cuando alguien quiera dañar a alguien, piénsatela. Hay algo por detrás. Hay algo Sí. atrás. Y Sí, siempre hay dos cierto. historias. Exactamente. Siempre hay dos Eso sí historias. de eso se trata un poco este punto, que es siempre descubriendo la verdad. Y haciendo un recuento de todas las historias del manipulador, ¿no? Que finalmente, tarde que temprano, sale. Claro. Porque él les habló a las amigas y les hizo una historia y les platicó, bueno, ¿sabrás que les platicó Ajá. a ella? Porque aparte, bueno, pues que te digan que está loca no es para que le vueltes la cara. Pero le volteaban la cara. Sí, Exactamente. y luego Pero cuando... también eso es muy real, ¿eh? También Sí, eso eso, es real. eso es de la vida real. O sea, Sí, también pues, eso es muy real. Que tratan de aliarse, y en Conforme a la conveniencia. sí, me acuerdo que en terapia alguna vez yo lo vi, se llaman los flying monkeys, que son los monos voladores, que son esos amigos Veletas. que son utilizados para que tomen partido siempre por él y entonces no le abran la puerta para no conocer la verdad. ¿Por qué? Pues porque hay una conveniencia. Por eso le quieren cerrar todas las puertas para, como dices tú, para que no puedan llegar a la verdad. Y no nada más es de hombres, también También es hay de con mujeres, mujeres. claro. Sí, claro. Que tú Sí. tienes un problema con una y entonces todas se te voltean y se van con una. También. Sí. Y ante esto siempre hay la resiliencia y la búsqueda de la verdad. Sí, que ese es el siguiente paso, ¿no? Una vez que creo que la resiliencia es la que vas teniendo porque pues te vas aguantando. O sea, yo creo que las personas que sufren de violencia o que sufren este tipo de maltrato, sufren una nueva violencia cuando se encuentran con gente que dice, es que yo no hubiera aguantado eso, yo me hubiera ido rapidísimo, yo no sé para qué. Es muy fácil Es muy fácil hablar. Y ese es revictimizarlos, ¿no? Sí, Al claro. final de cuentas. Sí. Es siempre reconstruirse y encontrar a... Pero mira, dentro de su consejos. debilidad, la tonta, cuando se vio perdida, ¿qué puso? El chat donde todos los papás de la escuela lo iban a ver, golpearla a ella. Eso, qué duro y qué bueno. Y le ayudó la Pues, no, el hombre. Sí. La quiso ayudar el que la enamoró. Sí, por eso te digo. No, o sea, pero este ella hombre- ella lo Este amenazó. hombre se arrepintió. No, ella lo amenazó, ella lo amenazó. Sí, claro. Cierto. Claro, pero él lo que tenía, vamos, él lo tenía bueno. Ajá. Pues no es que fuera bueno, porque por eso cayó en esa... Ajá, no era esa- bueno. Es que Pero yo era creo que necesidad. salió por necesidad. Exacto. Pero un Pero no mal hombre podía, sí. lo hubiera ejecutado. Lo hubiera Sí, ejecutado. exacto, lo hubiera hecho.
Pero es lo que yo digo, o sea, finalmente él se sensibiliza al conocer a más profundidad a esta. Yo no creo a que esta sensibiliza. Ángela. Yo sí. No, porque ella lo amenazó y le dijo que les iba a hablar A cerrar su... a cerrar que le su- cerraran y él no le convenía sí, porque la esposa estaba en el hospital. embarazada. Sí, sí, sí. Yo creo que ahí ese fue el punto también, ¿no? Que su debilidad era que en realidad amaba a su esposa y a su hijo, o a su hija, que iba a tener. Y dijo, no Y me dijo, voy a meter en un pedo que me Yo voy a aquí, ahí muere. Sí, exacto. Y déjame, Más bien. ahí muere. Ahí, Nada aquí más yo lo no que le- inventas, no digas que yo, pero él le habló y le dijo, te espero en el bar a tal hora, por eso él fue. Sí. Y ahora, Bueno, y también ponte a pensar que la amiga estaba en el chat de la escuela, que eso se me hace muy fuerte, porque tú estás viendo que Carlos me está golpeando. Y ella no se podía bajar No a se podía ayudar. bajar, pero bastante lista, ella fue la que le habló a la policía que llegara. claro. Sí. Yo creo que ella estaba dentro del mismo plan. La amiga fue clave. La amiga fue clave, muy clave fue la amiga, porque bueno, imaginemos que nada más hubiera sido la amiga la que le cree y la que le termina diciendo, bueno, ¿sabes qué? Ya vimos que sí, que él está... Ya relájate, vive tu vida. Ni modo, da un paso adelante, porque solemos hacer eso, ¿eh? Sí, Solemos decir, dale vuelta a la página. dale vuelta a la página, y la víctima se quedó Ujú. por los suelos, maltrecha, tiene que buscar ayuda y todo. Y mientras el que hizo las cosas malas, él hubiera seguido haciendo lo mismo con la que sigue, y con la que sigue, y con la que sigue. Pero cuando lo expusieron, ahí fue donde las cosas cambiaron. O sea, igual que lo que decíamos hace ratito, ¿no? Que con lo de la cámara de Kiss Cam de Coldplay, Ajá. ¿qué es lo que hace que se tome una decisión para correrlos, para que se divorcien, Ser para que exhibidos. ser exhibidos? O sea, cuando tú sabes y estás viendo la verdad, no hay forma que la ocultes. ocultes. Cierto, sí, sí. Y lo que me platicabas, Elian, del impacto psicológico de esta serie, que es lo más importante. Bueno, El impacto psicológico de la serie, pues es lo que está mostrando la serie en lo que hablábamos, la violencia doméstica, la salud mental de la víctima, las heridas físicas. O sea, realmente lo que me decías, o sea, el impacto psicológico ante todas las personas de este mundo, sea irreal como estamos hablando de la serie, a lo real, Sí. está cañón. es que tú te la crees, y a mí me lo explicó una vez un psiquiatra. Ajá, eso es lo Me que dice, digo. tú vas al cine y estás viendo una película de terror. ¿Tienes miedo, sí o no? Sí, sí. ¿Es real? No. Es lo que me decía. Entonces, muchas cosas de las que te imaginas o te hacen creer, tú piensas que son reales. Claro. Y cuando él me empezó a explicar eso, me dice, tú vas al cine y estás apanicada y hasta te estás haciendo con el asiento para atrás y dices, juras que te está pasando y no es real. De tan solo imaginarlo, Lo conviertes. lo conviertes. Sí, 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 sí. Entonces, imagínate ella que lo estaba viviendo, pues claro que lo hacía su realidad y claro que le afectaba. Y la verdad, como dices tú, fue una amiga que la llevó hasta los lugares que ella decía, quiero ir a ver si existe ese lugar. Ajá. Porque como dices, tú me puedes haber dicho, "Ay, dale ya vuelta a la página. Ya, dale. Ya, ¿para qué vas Eso ahí a es ver? muy normal. ¿Para qué vuelves con lo Eso mismo? es muy normal entre amigas y que de verdad tienen buena intención. Sí, O amigas, claro. ya, dale vuelta. Es más, ya no pienses en el pasado, bloquéalo, sácalo. Es muy fácil decirlo, ¿eh? Pero el tema del daño psicológico, Está bien. híjole, no es cierto. O sea, porque ella iba a los lugares y decía, sí existe el lugar. Sí. Sí vi esas olas. Sí estuve en ese lugar. Va, todo. No, y el policía que también le hizo mucho el paro cuando llegaban al muelle, el que Ah, se sí, encargaba buena de la gente. seguridad. No, y cuando se descompuso la moto, que fueron. Sí. O sea, ella se daba cuenta que sí había cosas. Por eso descubrió al malo, Sí. por las cámaras del policía, aparte, ¿te acuerdas? Sí, exacto. Híjole. Oye, Ceci, y el impacto psicológico para ti es... Yo creo que es el más profundo, sin duda, y el que más tarda en sanar. Porque no es verdad que sana con el tiempo, sana con ayuda, sana después de terapias. El tiempo ayuda porque, el tiempo te da la oportunidad de ir a una terapia, de ir a una terapia, de ir a una nueva terapia,
en donde te vas sanando, pero no es el tiempo el que sana. O sea, te sana Dios y el tiempo, y la terapia. Claro. Y de buscar y encontrarte con gente buena, gente con paz, Claro. gente que te quiere. Yo creo que todo el mundo en este mesa, podríamos decir, todos hemos pasado un impacto psicológico a través de una mala persona, a través de un narcisista. Que te hace dudar de ti. Exacto, que te hace dudar de ti cuando Pues dices, no era real. mucho, no eres real, pero como dice Ceci, o sea, esto lo ves hasta que pasas un poco ese duelo, ¿no? Sí, porque el duelo es muy importante. El duelo lo tienes que vivir o sí o sí. O sea, y después de que terminas de vaciarte, de drenar todo eso que tenías que llorar, de que sacaste todo, que comienza ahora sí la verdadera sanación, pues te tienes que encontrar a ti misma nuevamente para volver a valorizarte, a ver yo valgo, pues porque te hicieron daño porque había una inseguridad o había un detalle en ti que te hacía más buena o más empática o más dudar. Ajá, entonces volver a tener esas herramientas o el arma de decir, híjole, no, yo valgo, de verdad, soy buena, me gusta trabajar y hacer las cosas bien, mis amigas las quiero y todo lo que hago lo hago con pureza de intención. Entonces, volverte a dar esa fuerza, pues que la fuerza viene de ti. O sea, nadie te puede llegar y meter fuerza. No. Nadie. Tú la tienes que crear, buscar. Tú la tienes adentro. Por eso se llama autoestima, porque viene de ti. Entonces tienes que entenderte, conocerte, valorarte, decir, híjole, soy una chingona, he pasado por esto, salí adelante, sigo aquí, me siento mejor que nunca, tengo buenos amigos, tengo buenas amigas, y quedarte realmente ahora sí con todo aquello que se fue decantando como una coladera, con los verdaderos amigos, con la gente que vale. Tú no necesitas contar tu historia. Tú lo que tienes que hacer es volverte a creer lo que eres, el valor que Qué tienes. bonito, Sí. me encanta. Acabas de decir algo muy cierto. Sí. No tienes que contar nada, sí, ni te tienes que nada. justificar. Ni Ni de- estar en el mundo dando no, explicaciones. Como desgraciadamente caemos en eso muchas veces. No. Y la verdad sale, ¿eh? Sí. Sale. A lo mejor para algunos fue así en un video como lo que le pasó a Ángela, que salió. Para otros fue como la de Kiss Cam que estamos diciendo de Coldplay. Pero para otros tarde o temprano, la verdad los alcanza. Sí, y ahí es cierto. no hay vuelta atrás. Porque a ti te podrán decir, Ana Marta es una desgraciada, pero tú en el fondo sabes que no es cierto. No, ajá, exacto. Te podrán querer envenenar, pero la verdad es que tú ya sabes, Sí, ya estás grande tienes como la para cabeza y la decirte certeza de cosas, decir, ¿no? no es cierto. Sí, creo o no No, creo. Exacto. Y fíjate que lo importante, Delian, de lo que acabas de decir es que si tú, Ana Marta, es esto, es una pésima persona, pero si tú me conoces, o sea, o sea, tenemos que callarle la boca a esa gente que va por el mundo hablando de cosas de los demás malamente. Sí, el chisme acaba contigo. Exacto. Exactamente. Poner un alto. Poner un chisme alto. contigo. Muy buena frase. El chisme acaba Y contigo. mira, y duda, ya que alguien quiera, Decirte algo de alguien No. por algo. ajá, No hay una razón. No hay una razón con una buena intención de alguien que te está aconsejando o plantando historias falsas. Ahí hay alguien. Ahí hay alguien. Y la persona que viene y te habla mal de alguien, esa misma persona va a hablar mal de ti. Ah, sí. Eso es un sí, hecho. No, a veces hasta te mete, ¿no? Y dice, Ella fue la que dijo. es que cuando yo estaba con ella estuvimos platicando de... No, Hasta dijo. hasta dijo. Ella también lo sabía. Cuando es que no pueden con su... Ellos tienen que controlar todo. Entonces, todos son espectadores y el público. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Qué padre. Pues que nos sirva que la verdad, hasta una amiga te puede dar tortura mental. No necesariamente a veces es tu pareja, Sí, no, todo el mundo, hasta tus hijos. hijos. Y la verdad, quien lo vea, O sea, tus hay una papás, tortura mental, o sea, fíjate. Realmente eso es global. Sí. ¿Verdad? Oigan, y para cerrar este capítulo de la serie de Ángela, el desenlace.
qué maravilloso fue el Qué desenlace. fuerte, ¿no? Qué fuerte y qué padre que finalmente, pues Ángela encuentra la fuerza en su gente, en sus hijas, como decías, en la que le ayudaba la mamá, en la propia mamá que está enferma. Porque en la mamá, amiga, cuando estaba enferma, no, pero le decían cosas con Sí, locas. sí, fuertes. No todo era locura. Finalmente, pues, reconstruye, porque fíjate que también el que estuviera ella yendo al finalmente es, porque yo al principio, no, es que cómo la meten al psicólogo, Pero le ayudó. le ayudó Sí. cañón. Le Ahí ayudó. ella es que terminó de la definirse. tranquilizó, Ajá, ¿verdad? Sí, y la separan del problema. Ajá. Sí. O sea, sí, Cierto. sí es cierto. sí es cierto. Pero sí, digo, de las cosas que se rescatan es siempre decir la verdad y tener una red de apoyo. Pero aquí esa cliniquita estaba buena. Estaba buena, ¿verdad? Ojalá hubiera sido Bueno, sí, debe de haber algunas Los muy fallidos. Sale más loca. Sí, no. No, porque si si le veías a la Pero estaba muy moderna, pero estaba muy moderno, ¿no? Ay, sí, sí, sí. Ah, estaba muy moderno, exacto. Estuvo muy bonito. Muy moderno. Muy bonito. Sí. Sí, Pues sí, muchas sí. gracias. Gracias. Ceci, por gracias. No, gracias a ustedes. Qué padre está el programa. Sí, Muchas gracias. vernos siempre en nuestros podcasts que siempre dejan algo muy, Exacto. muy bueno. Muy bien. No dejen de vernos al siguiente en voz propia y búsquenos en YouTube, Spotify, Instagram. y TikTok. TikTok. Y TikTok. Sí, Ok. muchas gracias. 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 Gracias.